Le quitó el marido a su madre y mira cómo la pagó. Empezar una nueva vida no sería fácil para Guadalupe. Acababa de perder a su marido y quedaba al cuidado de 2 hijos. La mujer tenía 35 años y había vivido los últimos 20 años con el mismo hombre. Este había sido su amor de juventud y con quien había formado una familia. Lamentablemente, unos maleantes le robaron la oportunidad de envejecer a su lado y por esta razón ella tuvo que enfocarse en sacar a sus hijos adelante. Diego era el mayor, solo tenía 12 años el día que su padre perdió la vida. Aunque era muy chico, siempre se caracterizó por ser inteligente, responsable y bien portado. Por el contrario, su hermana Daniela era engreída, con ínfulas de niña rica, sin un centavo en el bolsillo. A diferencia de su hermano, ella era una carga para su madre. A pesar de solo tener 10 años, siempre se había caracterizado por ser desobediente e irrespetuosa. No obstante, mientras su padre estuvo con vida, la mantuvo en control. Los 5 primeros años después del fallecimiento de su marido fueron muy difíciles para Guadalupe. Ella, en ese tiempo, solo tuvo ojos para el trabajo y el cuidado de sus hijos. No había nada en la vida que la motivara más que ellos. Para ese entonces, lamentablemente se quedó desempleada por recorte de personal, pero luego de investigar un poco, sería contratada en un restaurante muy importante de la ciudad. Aunque era una mujer preparada, en ese lugar solo pudo entrar como camarera. Todos los demás puestos estaban ocupados. Ahora que se encontraba desempleada, cualquier entrada era buena, así que no le quedó otra opción. Guadalupe era de las primeras en llegar y de las últimas en irse. Siempre trataba de causar una buena impresión, pues ambicionaba llegar un día a la administración de ese lugar. Ella era profesional, pero llevaba mucho tiempo sin ejercer su carrera, y esto no le permitía conseguir un empleo en esa área. Salomón era el dueño del restaurante. Este hombre, desde el primer día que vio a Guadalupe en su establecimiento, sintió una fuerte atracción por ella y desde entonces se propuso conquistarla. El caso de Guadalupe es algo cliché de la vida cotidiana, pues muchas mujeres, luego de casarse y tener hijos, dejan sus empleos para dedicarse tiempo completo a sus familias, y al parecer esto le había traído consecuencias, ya que por haber tomado esa decisión en un momento determinado de su vida, después de haber enviudado, cuando quiso ejercer nuevamente, se le hizo muy difícil. Nadie quería una administradora sin práctica en tiempos modernos. Así, poco a poco, con el paso de los días, Guadalupe terminaría enamorándose del dueño del restaurante. Salomón era casi 10 años menor que ella, pero la diferencia de edades no les impediría amarse. Él era muy atractivo y con mucha astucia había ganado su amor. Al principio, su relación no pasó de unos cuantos encuentros en el restaurante luego de que los demás empleados se fueran, pero finalmente formalizaron su relación y anunciaron a todos que se iban a casar. Para muchos, ese noviazgo pareció una locura, mientras que para otros era lo más normal, ya que se habían dado cuenta de que ellos se gustaban. Salomón no tenía ningún familiar que aprobara o rechazara su relación. En cambio, Guadalupe tenía a sus hijos. Diego no estaba muy convencido de la relación de su madre con su jefe, pero al notar a su mamá tan feliz, terminó aceptándolo. Por el contrario, Daniela se comportó muy infantil. Ella decía que no quería a su madre con nadie más porque ninguna persona podía ocupar el lugar de su padre. A pesar de la oposición de su hija, Guadalupe no le hizo caso. Luego de unos meses, ella y Salomón se casaron y se mudaron a vivir a la casa del hombre. Desde entonces, Guadalupe empezó a ocuparse de la administración del restaurante y a ayudar a su marido con otros negocios. Sus hijos pasaron a estudiar en los mejores colegios y ella les dedicaba todo el amor y la atención que podía.
De esta forma comenzó a transcurrir el tiempo. Diego se había ganado una beca en la universidad más grande de la capital y así poder estudiar la carrera de medicina. Por esta razón tuvo que abandonar a su madre y marcharse a aquel lugar. Ya establecido, comenzó sus estudios y consiguió un empleo de medio tiempo con el cual cubría sus gastos diarios. Por el contrario, su hermana había quedado en casa con su madre. Esta chica de verdad que era todo lo contrario a su hermano. Estaba cursando el último año del colegio y sus notas escolares eran desastrosas. Para poder continuar con sus estudios, tendría que inscribirse en una universidad privada, porque era imposible conseguir un cupo en un instituto con un récord académico tan deplorable. Su hija de verdad que siempre había sido un dolor de cabeza, y con la partida de su hijo, que era quien la apoyaba, todo se hizo más difícil. Por irse Diego, la mujer comenzó a apoyarse en su marido para que éste la ayudara con Daniela. El hombre era comprensivo y muchas veces intercedía ante Daniela para que tuviera mejor comportamiento. No obstante, en un determinado momento, todo comenzó a cambiar. Salomón, de ser el hombre amoroso y comprensivo que siempre estaba para apoyarla, pasó a ser muy permisivo y encubridor de los desatinos de su hijastra, a tal grado que cuando su hijastra cumplió la mayoría de edad, decidió dejar los estudios y él la apoyó sin importarle lo que su mujer pensara. Al principio, Guadalupe creyó que su esposo solo lo hacía para ganar el cariño de Daniela, quien al principio siempre lo trató con la punta del pie, pero con la corrida de las agujas del reloj, ella terminaría descubriendo una terrible realidad. Resulta que un día Salomón se enfermó, le realizaron los chequeos médicos y el doctor determinó que tenía una fuerte enfermedad y que debía guardar reposo por un tiempo indeterminado, que con el avance de los días descubrirían si ya podía regresar a sus actividades cotidianas. Por esta razón, Guadalupe tuvo que cubrirlo en todas las responsabilidades del restaurante y los demás negocios, y por eso comenzó a llegar tarde a su casa. Durante casi un mes, la mujer se mantuvo en esa rutina, hasta que un día en medio del trabajo también terminó descompensándose. El cocinero del restaurante, notando su malestar, le dijo que se fuera a casa, que no se preocupara, que él se podía encargar de atender todo ese día, y así ella se pudiera ir a descansar, aunque la mujer no quería, ya que a Salomón no le gustaba dejar el restaurante sin nadie de su familia al frente. Ella decidió regresar a casa antes de lo previsto. Así que se montó en su vehículo y partió a su vivienda. La mujer estaba agotada porque de verdad que los últimos días habían sido muy forzados. Planeaba llegar a casa y hablar con su marido para contratar a una persona que les ayudara con los deberes mientras él seguía de reposo. Sin embargo, al llegar a su casa, terminaría con el corazón destrozado. Después de subir las escaleras y recorrer el pasillo que daba con su habitación, la mujer escuchó unos ruidos que la pusieron alerta. Al estar al frente de la puerta de su cuarto, unos gemidos inmediatamente le hicieron notar que su marido estaba con otra mujer. Ella no lo podía creer. Su esposo, aún enfermo, había sido capaz de serle infiel y además había traído a alguien para compartir su cama. En medio de lágrimas, la mujer por lo menos sentía alivios en notar que su hija no estaba en casa. Por un par de minutos, la mujer estuvo a la puerta decidiendo qué hacer y había escogido buscar a su hija y abandonarlo, pues había descubierto que él no valía la pena. No obstante, antes de ella irse, escucharía algo que la dejaría con la boca abierta. La mujer que estaba con su esposo soltaría unas palabras. Ella dijo: «De seguro yo soy mucho mejor que mi madre en la cama, ¿verdad?», dijo la chica. Y sin duda, Guadalupe le reconoció la voz. Temblando del dolor, decidió entrar al cuarto y ante sus ojos encontraría a su hija compartiendo el lecho con su marido. La mujer se volvió como loca y comenzó a gritarles. Lo que había escuchado decir a su hija era la clara evidencia de que ese acto había sido consentido. Así que la señora solo les preguntó que desde cuándo le estaban viendo la cara. Salomón se notaba algo avergonzado y no decía una palabra.
Daniela, sin la más mínima vergüenza, comenzó a hablar. Estamos juntos desde que él se enfermó. Es más, creo que Salomón nunca estuvo enfermo. Solo se lo inventó para quedarse a solas conmigo. Su mamá enojada se le fue encima, pero Salomón se metió en medio. Daniela se burlaba de su madre y le exigió a Salomón que escogiera entre las dos. El hombre terminó eligiendo a su hijastra y juntos echaron a Guadalupe a la calle. Aunque la traición del hombre que amaba había dolido, nada se podía comparar con la traición de su hija. La mujer estaba desconsolada e inmediatamente se fue a la terminal de autobuses para llegar a la capital. Cuando llegó a la residencia de su hijo y le contó todo lo sucedido, este quiso ir a buscar a su hermana para reclamarle por semejante vileza, pero su madre le pidió que se quedara tranquilo, porque ella no podía volver a ver a la cara a su hija o a Salomón. Finalmente, Diego la abrazó y le dio su apoyo, y por días ella no salió de casa. De esta forma pasó el tiempo, y su hijo se graduó como médico cirujano con honores, y fue contratado en una excelente clínica. 2 años habían pasado desde que Guadalupe había venido a vivir con su hijo, y durante ese tiempo no habían sabido nada de Salomón ni de Daniela. Casi 3 años después fue que por primera vez la mujer supo de ellos, y todo se debía a que la habían localizado a través de un abogado para que comenzaran los trámites de divorcio, pues Salomón y Daniela planeaban casarse. La mujer aceptó divorciarse y en ese entonces comenzaron los trámites. Cuando llegó el día de ir al juzgado a firmar los papeles, Salomón no se presentó y por él no llegar, suspendieron la firma de los papeles para otro día. Guadalupe se sorprendió de que su ex marido no viniera al juzgado, pero al final no le dio importancia. Se fue a la casa de su hijo y el día siguiente entendería todo. Resulta que llegó el abogado de Salomón y venía acompañado de su hija. Guadalupe se conmovió mucho al verla, porque al final era su hija, pero se mantuvo fuerte y logró ignorarla. En ese momento, el licenciado le dio la triste noticia de que su marido había tenido un accidente el día anterior, viniendo a firmar los papeles de divorcio, y que en este suceso había perdido la vida, que como el trámite de separación no se había finalizado, ahora ella era la única heredera de todos los bienes de Salomón. Muy conmovida, Guadalupe no lo podía creer. Unas pocas lágrimas se escaparon de sus ojos, porque al final se trataba de un ser humano, quien además había sido su marido. El abogado la hizo firmar el papel donde recibía el traspaso de los bienes de Salomón y posteriormente se retiró. Daniela no se fue con él, sino que se quedó en casa y empezó a pedirle perdón a su madre. Le dijo que la disculpara, que ella se había equivocado al meterse con su marido. Su madre la abrazó y le dijo que la perdonaba, porque ella era su hija y no le podía guardar rencor toda la vida. Sin embargo, inmediatamente también le dijo que ese abrazo era una despedida y le pidió que se fuera de su casa, que no volviera a buscarla, porque ellas ya no podían tener la misma relación de antes, pues el trato madre e hija se había roto por completo. Daniela le rogó que no la echara, porque ahora que ella era la dueña de todo, no tenía a dónde ir. Sin embargo, su madre le dijo que ella no podía ayudarla, porque sola debía enfrentar las consecuencias de sus decisiones. En medio de llanto, la chica se marchó de la casa de su hermano y regresó a su ciudad. En ese lugar tuvo que buscar un empleo y solo consiguió como cajera de un supermercado. Apenas podía mantenerse con lo que ganaba y como no había estudiado, no podía conseguir algo mejor. Por su lado, Guadalupe vendió todo lo que había recibido de Salomón y entregó el dinero a una fundación. Ella no quería tener nada que le recordara la traición de su marido e hija. Posteriormente, con la ayuda de Diego, consiguió trabajo en la administración del hospital y comenzó una nueva vida, dejando todo el dolor atrás. Aunque muchas veces recordó a Daniela, ella nunca la buscó, porque entendía que ella debía aprender de sus acciones y comenzar una nueva vida sola. ¿Qué les pareció esta historia, amigas y amigos?
De verdad que captó toda mi atención. Una madre no debería sufrir tal traición de su hija. Aunque siempre soy partidario del perdón, no podría juzgar la decisión de Guadalupe. Creo que cada persona enfrenta el dolor de diferentes formas y para ella fue mejor marcar distancia con su hija. Si estuvieras en la posición de esa mujer, ¿qué habrías hecho? ¿Perdonarías a tu hija y la aceptarías de nuevo a tu lado o de igual forma le pedirías que se alejara de ti? Déjame en los comentarios tu opinión sobre esta historia. Si te ha gustado tanto como a mí, te invito a que le des like. Recuerda que es gratis y para nosotros tiene mucho valor. Además, suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones. Yo soy tu amigo Leonardo Marcano. Que Dios te bendiga. Nos vemos en otra oportunidad por aquí tu canal, Historias que tocan el corazón.